Hola, mi nombre es Rosario Moreno y el día de hoy voy a hacer el video respecto a los partidos políticos de la materia de panorama social, político y económico de México de la Universidad Rosario Castellanos. Voy a iniciar definiendo qué son los partidos políticos en México. Los partidos políticos de México son los institutos de participación política que sirven como medio para que las y los ciudadanos formen parte de la estructura del poder público en los cargos de elección popular. En este caso, yo elegí 3 partidos como lo mencionaba la actividad, que es Morena, PAN y el PRI. Ahora voy a explicar cada uno de ellos, qué logros han tenido en nuestra sociedad y qué controversias y cómo han impactado en la sociedad. Voy a iniciar con Morena, que es el Movimiento de Regeneración Nacional. Su año de creación fue en el 2011. Y voy a mencionar primero los logros de este partido. El primero es la disminución de la pobreza. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, o sea, el Coneval, la pobreza extrema durante el periodo en el que gobernó Morena en nuestro país pasó del 10.5% en el año 2018 a 8.5% en el año 2022. Eso quiere decir que fue un gran logro de este partido. El segundo fue el aumento del salario mínimo. En el 2018 el salario mínimo era de 88.33 pesos diarios y en el 2023 el salario mínimo es de 172.87 pesos diarios, es decir, que representó un aumento del 100%. Eso es un gran logro de este partido. El tercero que voy a mencionar es el fortalecimiento de instituciones públicas. En sí se creó la Guardia Nacional y también se ha impulsado la autonomía del Banco de México y del Instituto Nacional Electoral, o sea, el INE. Ahora, respecto a este partido, voy a mencionar las controversias que han tenido un impacto en la sociedad. La número 1 es la capacidad para reducir la violencia. Según el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2022 se registraron 33.315 homicidios dolosos en México, y eso representa un aumento del 10% respecto al 2021. Tristemente, el gobierno de Morena ha sido uno de los más violentos que hemos tenido en nuestro país. El segundo es que la calidad educativa y de salud en México no han mejorado en nada. No hemos visto una mejora significativa en su gobierno. Y el tercero es que el gobernador López Obrador fue muy criticado porque tuvo una respuesta tardía en la pandemia, rechazaba las vacunas e incluso hacía promoción de tratamientos alternativos. El segundo partido que voy a mencionar es el PAN, es decir, el Partido de Acción Nacional. Su año de creación fue en 1939 e igual que el anterior voy a mencionar primero los logros y después las controversias. El primer logro del PAN fue el mayor abasto de medicamentos en instituciones de salud. Podríamos decir que aumentó un 90.7% en el año 2007 y el año 2008. El segundo fue la creación del Seguro Popular por el Partido de Acción Nacional en el 2004. Y el porcentaje que gozaba de un servicio de salud aumentó considerablemente en el año de la creación del Seguro Popular. El tercero es que durante su sexenio hubo un presupuesto más alto en la educación y México tuvo tasas de empleo más bajas durante el sexenio del PAN. Ahora voy a mencionar las controversias que han impactado en gran manera a la sociedad. La primera controversia es que la estrategia contra la delincuencia ha costado mucho al país. Hubo un saldo de más de 15,000 muertos en solo 3 años. Hubo narcotraficantes, secuestradores, muertos periodistas,
policías militares, mujeres, niños. Y esto solo nos dejan ver el fracaso de este gobierno. La segunda controversia es que hubo un aumento en las quejas por parte del pueblo mexicano. Estas fueron por inseguridad pública, desempleo, rezago educativo, pérdida de prestigio del país, de deuda externa y desde luego la corrupción. El tercer partido que describiré es el PRI. Su nombre es Partido Revolucionario Institucional. Su año de creación fue en 1929. Voy a mencionar primero los logros. Los únicos logros que encontré del PRI fueron dos. El primero es que en las primeras etapas de este partido hubo una ideología nacionalista y este se reflejó en la expropiación petrolera, formación de industria eléctrica y expansión de empresas del Estado. Y el segundo fue la creación de sistemas de salud y de alimentación. Ahora voy a mencionar las controversias. Podría decirse que el PRI ha tenido una historia negra y voy a mencionar algunas de las controversias. La primera fue la persecución de los estudiantes en el año 68 y el 71, que más adelante los voy a mencionar. Fueron muchos escándalos de corrupción durante la presidencia de José López Portillo en la segunda mitad de los años 70 e incluso más recientemente los presuntos lazos con el narcotráfico en el estado de Tamaulipas. La cuarta controversia del PRI fue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Este hecho arrastró una crisis que parece interminable al presidente de México en ese entonces, que era el presidente Enrique Peña Nieto, y evidentemente al PRI, al Partido Revolucionario Institucional. Ahora voy a mencionar 3 movimientos sociales que tuvieron parte durante el gobierno de estos partidos políticos y fueron los que más me llamaron la atención. El primero fue el movimiento del 68, es decir, la matanza que ocurrió. La fecha fue el 2 de octubre de 1968 y ocurrió en la Ciudad de México, específicamente en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, donde más de 300 personas fueron acribiladas. El segundo movimiento que voy a mencionar ahora fue la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Este hecho ocurrió el 26 de septiembre del 2014. Sucedieron a estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Entre 17 y 25 años tenían cada uno. Esta fecha llama más la atención porque anteriormente los estudiantes ya habían realizado este tipo de movimientos, por así decirlo, e incluso contaban con la protección de las autoridades, de la policía municipal. Sin embargo, el 26 de septiembre del 2014, los policías municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que ellos salieran de la ciudad con los autobuses en los que ya iban. Muchos dicen que fue por mandatos del gobierno. No es confirmado y por eso es un hecho que causó controversia. Después de que las policías municipales cerraran el paso, fueron detenidos 43 estudiantes, los cuales después desaparecerían. El saldo en total fue de 43 jóvenes estudiantes que fueron los desaparecidos, 6 personas ejecutadas, entre ellas estaban 3 normalistas, y al menos 40 personas fueron lesionadas. Y alrededor de 700 personas resultaron víctimas indirectas. Considerando a los familiares de cada uno de estos estudiantes desaparecidos, fueron más de 700. A pesar del proceso de búsqueda de verdad y justicia que iniciaron las y los familiares de los desaparecidos y de las víctimas de ejecución, la obstrucción de la investigación por parte de las autoridades ha impedido que la verdad de los hechos ocurridos sea conocido por las familias y por todo el pueblo mexicano. Por eso es un hecho que ha causado gran controversia, porque te hace preguntarte por qué no quieren que la verdad salga a la luz,
porque aún de que ya pasaron 10 años, no se ha hecho justicia y no se ha contado verdaderamente los hechos ocurridos. El tercer movimiento que voy a nombrar es el más conocido como el Halconazo, que ocurrió el 10 de junio de 1971. Voy a redactar un poco los hechos. El jueves 10 de junio de 1971, estudiantes que eran principalmente de la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional salieron a las calles en apoyo a la huelga que se había conjurado desde la Universidad de Nuevo León. Esto por la defensa de la autonomía universitaria y otras demandas democráticas que tenían los estudiantes. El punto de reunión para marchar hacia el Zócalo fue en el casco de Santo Tomás. Desde ahí van a salir los estudiantes. Sin embargo, a la altura del metro normal, un grupo paramilitar organizado y financiado por el Estado, bajo la dirección del coronel Manuel Díaz Escobar, con la asesoría y auspicio de elementos del ejército, la policía y los granaderos, agredió y asesinó a decenas de estudiantes y constituyó un acontecimiento más de violencia en este contexto de represión sistemática. Estos movimientos estudiantiles nos hacen cuestionarnos si verdaderamente estamos seguros bajo el gobierno de estos partidos políticos, si verdaderamente vale la pena votar, apoyar a estos partidos, porque un factor común que podemos ver en estos tres movimientos sociales es que el gobierno tuvo participación. Ahora, como lo indica la actividad, voy a dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué aspectos podrían ser benéficos y perjudiciales que puedan incidir en una intervención óptima desde tu campo laboral? En este caso, el campo de la mercadotecnia y las ventas. Primero voy a mencionar los aspectos benéficos. El primero es la estabilidad económica. Puede haber políticas que fomenten la estabilidad económica y el crecimiento del mercado puede generar un ambiente propicio para el consumo y el desarrollo de estrategias de marketing y ventas. El segundo es regulaciones claras. Regulaciones claras y consistentes en áreas como publicidad, protección al consumidor, comercio exterior y pueden proporcionar un marco predecible para las actividades de marketing y ventas. Esto facilitará la planificación y ejecución de estrategias. El tercero es los incentivos para la inversión. Políticas que ofrecen incentivos fiscales o financieros para la inversión en innovación, tecnología y capacitación de personal pueden impulsar la competitividad de las empresas en el mercado. Ahora voy a mencionar los aspectos perjudiciales que desde la política podrían afectar el campo laboral de mercadotecnia y ventas. El primero es la inestabilidad política. Pueden haber cambios frecuentes en las políticas económicas o incluso incertidumbre. Pueden generar volatilidad en el mercado y dificultar la planificación a largo plazo de estrategias de marketing y de ventas. El segundo es la corrupción. La corrupción y el favoritismo político pueden distorsionar al mercado al favorecer a ciertas empresas o sectores, lo que dificulta así la complejidad justa y la entrada de nuevos competidores. Y el tercero son las restricciones comerciales. Políticas perfeccionistas, barreras comerciales o aranceles elevados pueden limitar el acceso a nuevos mercados y dificultar la expansión internacional de las empresas, afectando sus estrategias de ventas y así el crecimiento. Sabemos que a pesar de los desafíos, existe una posibilidad de que podamos transformar el panorama político de nuestro país. Nosotros como sociedad jugamos un papel muy importante y crucial en el impulso de la transparencia y la rendición de cuentas. Podemos exigir mayor transparencia y responsabilidad por parte de funcionarios públicos y así podemos construir un México más justo y próspero. Suena difícil, pero si cada uno tomara la debida importancia de este tema, yo creo que es algo posible. Eso sería todo por mi parte. Espero que este video les haya servido y que en algún momento cada uno de nosotros pueda poner ese granito de arena necesario para que podamos hacer un cambio para un México más justo.